Hola, déjanos contarte que el pasado 6 de abril, la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina y el Caribe, RedPop, realizó la conferencia en línea Comunicar Ciencia en Tiempo de Crisis, entre guerra y pandemia. En el encuentro participaron 3 galardonados con el Premio Latinoamericano de la Popularización de la Ciencia y la Tecnología, entre ellos el profesor Julián Betancourt, fundador y director del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia. Te invitamos a conocer y compartir las diferentes reflexiones que allí se exponen. Hola, muy buenos días, amigas y amigos de América Latina. A nombre del Consejo Directivo de la Red de Popularización de la Ciencia y la Técnica en América Latina y el Caribe, es un honor para mí darles la bienvenida a este primer webinar que estamos organizando con el fin de entrar a la discusión de temas clave relacionados con la discusión sobre popularización de la ciencia en América Latina y el Caribe. Tenemos el día de hoy el honor de contar con grandes comunicadores de la ciencia. En unos momentos les daré sus semblanzas específicas, pero sirva la oportunidad para agradecer la generosidad de la doctora Julia Tagüeña, de Diego Golombek y de Julián Betancourt por acompañarnos para este primer webinar que sin duda alguna será una gran referencia para la discusión sobre la comunicación de la ciencia en América Latina y el Caribe. Pero antes de arrancar, le pido por favor a la directora ejecutiva de la RedPop, Lourdes Patiño Barba, que nos haga el favor de dar un mensaje de bienvenida tanto a todos los participantes de este webinar como al público y los miembros que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Miguel, y pues sí, seré breve. Pues buenos días a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este evento que, como Miguel mencionaba, pues es el primero de varios webinars que estaremos teniendo a lo largo del año para discutir los distintos temas de la comunicación pública de la ciencia en general y particularmente en la región. Y pues desde ahí es un gusto y en nombre de todo el consejo directivo, de Silvina, de Sigrid, de Guillermo, yo, de Diego y de, bueno, Miguel mismo y yo les damos la más cordial de las bienvenidas. Les agradecemos que se hayan abierto tiempo en sus agendas y que pues se sumen el día de hoy a la discusión de este tema de los retos de comunicar la ciencia en estos tiempos pues de crisis, ¿no? Que le hemos llamado. Y bueno, sé que más bien queremos escuchar a nuestros 3 galardonados con el Premio Latinoamericano de Popularización de Ciencia en distintos momentos, que tendrán muchísimos elementos para abonar a la discusión y pues solo eso, darles la bienvenida y pues ya, cederles la palabra a quienes venimos a escuchar todos. Muchas gracias, también les agradezco a ellos, por supuesto, pues el tiempo, la disposición y su generosidad al compartir sus ideas con toda la comunidad de divulgadores en América Latina. Magnífico, muchísimas gracias, Lu. Y ahora procedo para poder iniciar nuestro webinar Comunicar la Ciencia en Tiempos de Crisis entre Guerra y Pandemia, voy a presentar a cada uno de nuestros panelistas. La doctora Julia Tagüeña estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de RedPop 2017. Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2020. Recibió en 2021 The Public Understanding and Popularization of Science Award de la TWAS LACREP. Muchísimas gracias, estimada Julia, por acompañarnos el día de hoy. Mil gracias a ti por esta presentación. El doctor Diego Golombek es doctor en biología, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Andrés e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Además de la investigación, se dedica a varios formatos de comunicación pública de la ciencia.
Es ganador del Premio de Comunicación de la Ciencia de Red Pop en 2015 y del Premio UNESCO Kalinga de Divulgación Científica el mismo año. Bienvenido, estimado Diego. Muchas gracias. Y finalmente, Julián Betancourt es físico, también maestro en ciencias físicas, profesor del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los creadores del Museo de la Ciencia y el Juego de la UNAL y su actual director. Es miembro fundador de la Red Pop, gestor de Lilliput, red de pequeños museos interactivos del área andina, gestor de la Escuela Latinoamericana de Museología de la Ciencia, de las cuales se realizaron 10 versiones. Es creador de la revista Museolúdica, autor de más de 50 artículos sobre comunicación de la ciencia y, como oportunamente ya señaló Lourdes, también es, como nosotros otros dos panelistas, ganador del Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros, Julián. Muy bien, pues vamos a entrar en materia y procedamos pues con la primera pregunta. En los últimos 70 años, la ciencia y la tecnología han logrado hitos extraordinarios para mejorar nuestra comprensión de la naturaleza y crear herramientas para enfrentar los grandes problemas de la humanidad. Sin embargo, en paralelo han surgido movimientos que cuestionan el uso de avances como la energía nuclear, los organismos modificados genéticamente o las nanotecnologías. Las polémicas han mermado la confianza de diferentes sectores sociales en la ciencia. ¿Hasta qué punto esto responde a que las personas saben poco de cómo funciona la investigación científica? ¿O se debe más bien a que se cuestionan los intereses detrás de su avance? ¿Cómo podemos articular estos elementos para construir una mayor confianza en la ciencia? En esta ronda, el orden de respuesta sería, por favor, primero Julia, luego Diego y cerraríamos con Julia. Adelante, Julia. Bueno, pues mil gracias por esta invitación. Un placer estar con ustedes, todos queridos amigos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que efectivamente la tecnología y la ciencia sí deben de ser cuestionadas, y cuando nosotros comunicamos la tecnología, por ejemplo, siempre tenemos que tomar en cuenta aspectos éticos y aspectos de cuidado de su uso. O sea, no es que esté mal criticar, de hecho, criticar es parte de lo que es el pensamiento científico, ¿no? Entonces, bueno, digamos, quisiera empezar por ahí, que la ciencia no es un resultado absoluto, la tecnología siempre puede tener aristas que deben de ser estudiadas y criticadas. Pero una vez dicho eso, por supuesto que nos tenemos que enfrentar, digamos, a un pensamiento anticientífico, que no es este pensamiento crítico que la ciencia apoya y promueve, sino que es un pensamiento fundamentalista en el cual simplemente no hay cuestión a discutir porque hay una posición ideológica que impide esta discusión abierta. Sin embargo, ese tipo de personas, pues es prácticamente imposible convencerlas con ninguna plática o un buen libro de divulgación. Yo me voy a referir a otro tipo de persona, que hay muchos, que son personas perfectamente bien intencionadas, que simplemente han tomado una decisión basada en otro tipo de criterios, y es ahí donde yo sí creo que los comunicadores tenemos cosas que podemos aportar desde el respeto, por supuesto, ¿no? Y bueno, les voy a contar de un libro que leí que se llama Negando hasta la muerte, y explica dónde está la psicología es un par de médicos que lo escriben, que se apellidan Gorman, y ellos explican cómo una persona bien intencionada y de hecho hasta con acceso a información puede tomar decisiones totalmente incorrectas, como no vacunar a sus hijos, ¿no? O como tener una pistola en la casa sin saber utilizarla, o tomar antibióticos cuando sabe que no tienen nada que ver con lo que le afecta. ¿Por qué tomamos esas decisiones que realmente niegan el conocimiento científico? Y es muy interesante porque la discusión nos remite inclusive a cómo somos como especie, ¿no? Los Homo sapiens estamos hechos de tal manera que tenemos una respuesta de pronto inmediata, que no nos da tiempo a reflexionar, porque eso es en lo que se basaba nuestra supervivencia, ¿no? Si a un hombre de las cavernas lo atacaba un tigre, no se iba a poner a pensar, es una especie felina, su dieta consiste, sino que tenía que salir corriendo, ¿no? Entonces, eso nos sigue quedando esta idea de que tenemos que responder rápidamente y no tanto reflexionar. Y luego también nos gustan mucho las respuestas absolutas, y la ciencia no da respuestas absolutas, y eso genera cierta
incomodidad. En cambio, la anticiencia y el dogmatismo es absoluto. Te dice algo con una certeza total y eso puede gustarle a la gente simplemente como una respuesta de alguna manera evolutiva. Entonces, yo sí creo que tenemos que entender por qué personas así, bien intencionadas y con acceso a la información, toman este tipo de decisiones, porque con ellas sí es posible trabajar. Y uno de los consejos que este libro da es que hablemos en positivo, ¿no? Que siempre que demos una estadística, la demos en positiva. Por ejemplo, si decimos, este medicamento tiene un 50% de éxito, en lugar de decir, este medicamento en un 50% de los casos puede haber problema, la gente reacciona de una manera completamente diferente y es exactamente la misma información. Entonces, ahí sí vale la pena que trabajemos cómo acercarnos a esta gente bien intencionada, pero que de alguna manera niega la ciencia. Esa sería mi respuesta. Gracias, Miguel. Magnífico, Julia, muchas gracias. Pasamos con Diego, por favor. Bueno, muchas gracias Miguel, Lourdes, y felicitaciones a la Red Pop por retomar el sendero de encontrarnos, aunque sea por camarita, ¿no? Y son cosas raras todavía encontrarnos por estos cuadrados. ¿Notaron que en algún momento de una reunión por Zoom alguien se vuelve espiritista y dice, dame una señal? Si me estás escuchando, mové la copa, ¿sí? Que tiene bastante que ver con lo que estaba diciendo recién recién Julia, sí, a propósito de ciencia, pseudociencia, etcétera, para referirme específicamente a la pregunta. Por un lado, coincido perfectamente en que hay dos públicos a los cuales se dirige esta pregunta. Creo, tal vez un poco a diferencia de Julia, que nos tenemos que dirigir a los dos, pero obviamente con tácticas y estrategias muy diferentes. El grupo que tiene intereses en algún aspecto, que puede ser avalado por fenómenos pseudocientíficos o anticientíficos, requerirá determinadas herramientas, determinadas estrategias, pero lo tenemos que enfrentar de alguna manera. Y ahí, por ejemplo, entra la cuestión de antivacunas, homeopatía, etc. En general, la salud pública es la que más entra en este sentido. Y ahí me parece que tenemos que plantar ciertas banderas diferentes a otras, ¿sí? Cuando uno habla de la llamada pseudociencia, o esto que Miguel decía en su pregunta, que es paradójico, ¿verdad?, que la ciencia haya avanzado tanto, sin embargo nos enfrentemos permanentemente con discursos opuestos, es bueno dividir estas dos poblaciones, ¿sí? Por un lado, aquellas que se ocupan de fenómenos que pueden afectar la vida de la gente, y ahí hay que plantar bandera. Por otro lado, ¿sí?, la gente que tiene otro tipo de explicaciones absolutamente disparatadas, pero que no le hacen mal a nadie en algún aspecto, ¿sí? La verdad que la gente comience leyendo el periódico por el horóscopo no es grave, ¿sí? A nosotros no nos gusta, pero no es grave, y el que no lee el horóscopo tire la primera piedra, debo decir, ¿sí? Que no vea a ver cómo está su signo ese día para ver si tiene que salir de viaje o casarse o lo que fuera. O lo mismo un disparate como el terraplanismo, etc. Creo que tenemos que ir con explicaciones, contar de qué se trata, pero me parece que el desafío mayor está en aquellos que modifican la vida de la gente mucho más tangible y prácticamente. Dicho eso, también tenemos que hacer otra división, que me parece en las siguientes preguntas, cuando hablemos más específicamente de cuestiones de pandemia, guerra, etcétera, va a tener que ver, ¿sí? Que es un poco la división entre cuando hablamos de ciencia y damos hechos o datos de la ciencia, y cuando hablamos de naturaleza de la ciencia. En general no hablamos de naturaleza de la ciencia. No tenemos espacio, no tenemos tiempo cuando hacemos comunicación a través de periódicos, revistas, televisión, radio. La verdad que no le podemos preguntar a un científico o una científica cómo llegó a ese resultado, que es lo más rico posiblemente cuando uno transita a la ciencia. Sin embargo, me parece que tenemos que obligarnos a hacerlo. Una de las formas de enfrentarnos a esta mirada anticientífica es no solamente contar ciencia, sino naturaleza de la ciencia. Y dos cosas muy breves. Tenemos las herramientas para saber un poco en dónde está parado el público. Nuestros países latinoamericanos tienen una excelente tradición de encuestas de percepción pública, que son muy ricas, pero realmente muy ricas, y dan cuenta de una cierta volubilidad de la opinión del público frente a la ciencia. Puede haber una pregunta que diga la ciencia es maravillosa, y estén todos de acuerdo, y la pregunta siguiente puede ser, sin embargo, la ciencia nos deshumaniza porque nos rodea de tecnología, y están todos de acuerdo, ¿sí? Con lo cual tenemos que entender un poco qué hay del otro lado,
Y como bien decía Julia, si alguien viene con un argumento pseudocientífico, nuestra primera respuesta va a ser una pila de papers, tomá, léelos y después hablamos. Y está mal, ese no es un argumento. Esto es lo que dice Pierre Fayard en su famoso libro de periodismo científico, en el capítulo ¿Dónde están los cosacos?, que les recomiendo mucho, está traducido por la UNAM, una colección bellísima que se llama Divulgación para Divulgadores. Pero si vamos con la antorcha de la ciencia, con el Evangelio, perdimos la batalla. Hay que buscar otras formas de interactuar con el público, en general a través de mayor empatía, a través de nudges, de empujoncitos, a través de ponernos en la cabeza de. Por lo tanto, me parece una pregunta fundamental y busquemos tácticas y estrategias para estar en pie de condiciones. Muchas gracias, Diego. Y cerramos esta ronda, por favor, con la participación de Julián. Adelante. Bueno, buenos días a todos y es un gusto, nuevamente, como decía Diego, aunque así sea a la distancia, estar con todos los amigos de la Red Pop y gente que seguramente también fue convocada allí. Bien, pues yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dijo Julia y con lo que dijo Diego. Hemos venido trabajando este tipo de cosas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, me voy a referir a otra cuestión. Yo pienso que estos tiempos están siendo marcados por un problema de desconfianza hacia la ciencia, desde el proyecto Manhattan. Ustedes recuerdan de este gran proyecto dirigido por Robert Oppenheimer. Entonces, cuando uno mira un poquito cómo funciona la investigación científica, se remite a esos modelos que han sido ya muy discutidos de la pequeña ciencia, del investigador en su laboratorio buscando la verdad, buscando explicar los fenómenos y que esto trasciende al bienestar de la humanidad. Digamos, se inspira un poco en el iluminismo del siglo XVIII y este tipo de cuestiones, ¿cierto? La gran ciencia, en donde ya hay un establecimiento allí con empresas en donde el científico de alguna manera contribuye a solucionar cierto tipo de necesidades, y está lo que va a ser el eje de la discusión, por lo menos de mi parte, es la tecnociencia. La diferencia es que en estos modelos de pequeña ciencia y gran ciencia, el conocimiento está en cabeza del científico, y eso hace que haya un problema de responsabilidad ética sobre lo que se hace, sobre los resultados, sobre el control de todo este tipo de cosas, que es materia de otras preguntas. Y en la tecnociencia, esos valores característicos de la ciencia, de valores epistémicos, valores ontológicos, etcétera, se cambian por otro tipo de valores, ¿cierto? Y que son valores que tienen que ver con la rentabilidad y con la eficacia. Y allí hay un problema serio, porque esos valores van a estar, o eso es así mejor, porque simple y llanamente el conocimiento no está en cabeza de una persona natural, como es el científico, sino en cabeza de una persona jurídica, que es una corporación. Y hay una cosa que es bien importante, y esto lleva a desconfianza en términos de cuáles son los intereses que se están jugando detrás de algo allí, ¿cierto? Lo vimos ahora, que es materia de otras preguntas, lo vimos allí con el problema de las vacunas, ¿cierto? Porque la tecnociencia o las empresas tecnocientíficas se basan en el secretismo, ¿cierto? Y allí hay un problema grave, porque yo sí pienso que el conocimiento es patrimonio inmaterial de la humanidad, y estamos obligados a actuar en todo este tipo de cosas, como se ha venido haciendo a través de la Red Pop y como hacen los divulgadores, etcétera. Pero el problema surge precisamente porque en la tecnociencia, o la tecnociencia es la base que sostiene la actual forma capitalista en que nos movemos. Y entonces allí hay digamos, hay un choque, y en cierta manera estamos inmersos en una serie de valores
que ha ido creando la tecnociencia, ¿cierto? Y esto tiene un problema grave. Desde otro punto de vista, a mí me parece que si uno mira estos modelos que se llaman modelos de 2 hélices, de 3 hélices, de 4 hélices, es decir, academia-empresa, academia-estado, academia-estado, empresa, sociedad civil, la divulgación y la comunicación de la ciencia o en otro tipo de mirada, las estrategias de apropiación ciudadana, del conocimiento y apropiación cultural, de apropiación social, van a funcionar como tejedoras de estos nodos, que son los nodos académicos, que son los nodos empresariales, que son los nodos del Estado y la sociedad civil. Y allí esto va a ser muy importante, pero uno no debe, digamos, olvidar que estamos inmersos en una serie de valores actuales construidos por la tecnociencia como base del actual sistema en que nos estamos moviendo, ¿cierto? Eso es muy importante entenderlo, porque tiene que ver con muchas de las preguntas que se van a hacer aquí o que vamos a responder acá, y está en esa base. ¿Qué hacemos? ¿Correcto? Y para mí la respuesta es muy sencilla. El conocimiento es patrimonio de la humanidad y tenemos que actuar en esa labor de tejer diferentes actores, diferentes sectores, de tal manera que realmente el conocimiento sea patrimonio de todos y no de unos muy pocos. Magnífico. Muchas gracias, Julián. Pasamos ahora a nuestra segunda pregunta. Les diría yo que en un momento de crisis y confusión, como ocurrió en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, las personas buscaban elementos que les dieran certeza. Mientras los resultados de estudios serios fluían a cuentagotas, a veces con contradicciones, los negacionistas y estafadores ofrecían planteamientos contundentes para respaldar sus afirmaciones. Esto ya nos lo mencionaba hace unos momentos Julia. La ironía pareció ser que amplios sectores sociales se mostraban escépticos ante el trabajo de investigadores serios, pero muy crédulos frente a diferentes elementos pseudocientíficos. ¿Cómo puede enfrentar la comunicación de la ciencia este tipo de asimetrías? En esta ocasión iríamos primero con Diego, seguiría Julián y cerraría la ronda Julia, por favor. Muchas gracias. Bueno, es un poco continuidad de lo anterior que decía Julia y lo que yo mencionaba a propósito de la naturaleza de la ciencia. Vivimos un experimento extraordinario con la pandemia de ciencia, casi todos los científicos del mundo pensando en una misma cosa desde su disciplina, y de comunicación de la ciencia, cómo contar algo que no estamos acostumbrados a contar. Y aquí se dio un fenómeno muy particular que es, vivimos la naturaleza de la ciencia. Venía un científico o una científica a contar algo sobre lo que se estaba conociendo sobre la pandemia y sobre el virus, que era lo último que sabíamos a propósito del virus. Y la verdad que era muy extraño porque uno después iba al bar de la esquina, al café, y la gente estaba hablando de ARN mensajero, de cosas raras que jamás habían ocurrido antes. Pero ¿qué sucedía? Muy poco tiempo después, un mes después, semanas, meses después, el mismo científico, la misma científica venía a decir, ¿vieron eso que les conté hace un rato, hace un mes, hace 2 meses? Bueno, ya no es así, aprendimos más. Y esa es la naturaleza de la ciencia. Y eso es lo que no sabemos comunicar. Eso generó anticuerpos en la gente. La gente dijo, pará, vos me dijiste una cosa, ahora me está diciendo algo completamente distinto. En cambio, el doctor que me dice tome ivermectina, ¿sí? O dióxido de cloro, jamás cambió de discurso. Claro, porque no hace ciencia. Ahí tenemos un tremendo desafío. Y creo que la pandemia nos ha ayudado en ese sentido. Es paradójico, porque la gente se ha quedado dudando, y dudar es una actitud científica, cuestionar es una actitud científica, como decía Julia. Con lo cual, me parece que no hemos aprovechado al máximo esta dualidad de contar hechos de la ciencia y contarlos dinámicamente, y en todo un tiempo tal vez tengamos que contar otro hecho, pero ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Y por qué justifico ese cambio? ¿Qué es lo que nos pasa todos los días en los laboratorios y muy pocas veces en la comunicación pública de la ciencia? Paro aquí, así doy tiempo al resto. Magnífico, Diego. Muchas gracias. Seguimos con Julián, por favor. Ok. Sí, bien, para continuar un poquito con lo que decía Diego, la pandemia abre una ventana de oportunidad para comunicar muchas cosas de la ciencia. Pero lo que dice Diego es bien interesante porque
La gente no entiende que a veces la ciencia se mueve en unos entornos muy cambiantes, como sucedió con el famoso virus de ARN del COVID-19. Y entonces, ese cambio, como decía Julia en la primera respuesta, nos gusta tener unas certezas absolutas que nos den seguridad. Y cuando se comunica que eso ya no es así, ¿cierto? Va a haber un problema allí serio que vuelve a abrir la ventana de oportunidad para la pseudociencia. Y eso es así. Hay que recordar una cosa bien interesante, y es que nosotros, como seres humanos, somos seres no racionales, somos seres sociales y somos seres racionales en el mismo paquete. Y no podemos pretender ser solamente seres racionales, sino que tenemos todo ese menú que hace que actuemos de una manera a veces no racional, a veces racional, etcétera. Pero aquí hay que volver a lo que yo señalaba en la primera pregunta. Hay un problema de desconfianza, ¿cierto? Sobre los intereses que se buscan detrás de muchas cosas. Y no hay que olvidar que las empresas tecnocientíficas paradigmáticas de este tipo de cosas son las industrias farmacéuticas, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Y siempre detrás de eso hay muchos intereses que se mueven. Si bien es cierto, en la pregunta se plantea que fluyó lentamente, pero no. Con los volúmenes de dinero que hubo allí, la cuestión fluyó más rápida que en otras situaciones. Piensen nomás la vacuna del ébola. La vacuna del ébola se ha demorado años, porque allí no hay volúmenes de dinero y la gente que es afectada son del África, de sectores muy aislados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un secretismo que también hace que la forma como se comunica la ciencia de parte, no de los divulgadores, sino de parte de las comunidades involucradas, de los, digamos, actores allí involucrados directamente en esto, se haga a cuentagotas y se haga también en base a una serie de intereses que son muy peculiares y muy particulares. Y no hay que olvidar que cuando se negocia por parte de los diferentes estados con estas grandes farmacéuticas, esos dineros de los estados son dineros pues, del pueblo de cada estado realmente, y sin embargo allí yo no conozco ningún caso de una de estas farmacéuticas en que se dio a que ese conocimiento fuera abierto a todo el mundo. Eso no se dio, hay una gran controversia porque está el problema de que también hay una gran ventana de oportunidad para hacer negocios fabulosos, que lo hicieron, ¿no? Por supuesto, la vacuna hizo que no hubiera tantas muertes, favoreció a que la gente empezara también a mirar seriamente el problema de que la vacuna realmente o las vacunas realmente favorecen una serie de procedimientos que permiten no enfermarnos o no morir en último momento, ¿cierto? Pero yo insisto, aquí hay un problema de desconfianza. No podemos olvidar que estamos inmersos en la tecnociencia y esa desconfianza hace, vuelvo a hablar de la ventana de oportunidad a ciertas cosas no racionales pseudocientíficas que afloren allí. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Julia, ¿no? Estamos acostumbrados a certezas absolutas. Y si esa certeza no es absoluta, nos parece que la cosa no funciona, ¿no? No hay que olvidar que también somos seres no racionales. Bueno, yo dejo ahí. Muy bien. Muchas gracias, Julián. Y cerramos ahora la ronda con el aporte de Julia, por favor. Bueno, sin duda hubo compañías que hicieron grandes negocios como Zoom. Parece que Zoom, como el que estamos usando en este momento, encontró una ventana de oportunidad que nunca había imaginado. Sin embargo, hubo mucha generosidad, Julián, entre los científicos. Hubo un montón de artículos que se pusieron
a la vista de todos para poder ayudar en la investigación. Yo creo que sí hubo actos importantes de generosidad, aún en la vacuna Oxford, por ejemplo, con la vacuna AstraZeneca, que dio toda la información que tenía la universidad, pero por supuesto siempre está esta parte mercantilista detrás que produce gran desconfianza. Déjenme que muy rápidamente termine lo del libro que les conté de la psicología de la negación, el negacionismo, ¿no? Y el que, ¿se acuerdan que les dije que se llama Negando hasta la muerte, ¿no? Y en este libro cada capítulo lo dedican a uno de los motivos por los cuales una persona puede ser negacionista, que tiene que ver desde luego con la pregunta que nos hace, con las dos preguntas que nos hace Miguel. El primer capítulo se trata de cómo un líder carismático nos puede convencer de algo. Hemos visto en la pandemia cómo hay ciertos gobiernos que han convencido de cosas que no necesariamente eran las correctas. Ese es un punto porque crees en lo que te está diciendo una persona. Otro punto muy importante es que nos da miedo la complejidad. En realidad nos gustan las respuestas sencillas y cuando empieza una respuesta complicada, que muchas veces la investigación científica la trae consigo, pues a la gente eso como que no le gusta tanto, porque nos gustan más las respuestas sencillas. Por otro lado, le creemos mucho a Internet. Todo el mundo tiene acceso a Internet y en Internet no hay control de las cosas que se suben, entonces es muy fácil que la gente caiga en temas que maneja Internet, como que las vacunas pueden producir autismo, ¿no? Por otro lado, tenemos miedo a las conspiraciones. Siempre estamos pensando que hay una conspiración o de un gobierno o de alguna organización, particularmente en Latinoamérica, por motivos correctos, somos muy desconfiados porque hemos vivido muchas conspiraciones, ¿no? Luego también está la posibilidad de inventar causas, lo que se llama la brecha de la causalidad. O sea, la gente ve un efecto y piensa que viene de algo que no necesariamente es correcto. Pero finalmente un tema muy importante es que nos cuesta mucho trabajo entender el riesgo. Eso me lleva a un libro también muy bueno que se llama Pensando rápido y pensando despacio. No entendemos las estadísticas. Entonces nos dan estadísticas y no las sabemos manejar y no podemos manejar el riesgo. Por ejemplo, es muy claro en el caso de tener una pistola en tu casa. Las estadísticas dicen que el 99% de una pistola en una casa es para matar a un niño de la familia o alguien de la familia, o nunca sirve para protección de la familia. Si tú te fijas en las estadísticas, jamás tendrías una pistola en tu casa, pero la gente no lo vive así, porque no entienden. La estadística, bueno, no la gente, todos, las estadísticas son muy difíciles de entender. Es como aquel chiste del señor que viajaba en avión cargando una bomba porque había leído que la probabilidad de que hubiera 2 bombas en un avión era bajísima. Entonces mejor la llevaba él de una vez. Bueno, ya con eso terminó. Así manejamos muchas veces las estadísticas y el riesgo tiene que ver con esa comprensión. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Julia. Con esta nota interesante que nos hace reflexionar en este tema de las estadísticas y cómo enfrentarlas, pasamos ahora a nuestra tercera pregunta. El desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2 en menos de un año puede calificarse como uno de los mayores logros tecnológicos de la historia. Ya lo señalaba Julián, lo rápido que se logró esta vacuna. Irónicamente, un porcentaje importante de la población mundial se rehúsa a recibir los biológicos. Sin duda que aquí influye la trayectoria histórica de movimientos antivacunas, complementada por la desconfianza que se sembró contra otros sistemas tecnológicos. ¿Qué podemos hacer para revertir este tipo de tendencias, especialmente ante situaciones de vida o muerte? Abrimos aquí con Julián, sigue Julia y cerraríamos con Diego. Bueno, yo no sé, yo pienso que ante situaciones de vida o muerte podemos hacer muy poco como divulgadores de la ciencia, pero sí debemos hacer algo. Digamos, yo pienso que hay que señalar la irracionalidad de muchas cuestiones, pero como decía, ya han anotado en su momento Julia y Diego, los negacionistas no los va a convencer nadie. Es decir, tiene un sistema de creencias que permite eso que se llama ahora la deformación cognitiva, y no importa cómo se argumente, cómo se presenten las cosas, etcétera, etcétera, ellos nunca van a ser convencidos. Y en ese sentido, aunque hay que hacer, como dice Diego, estrategias dirigidas hacia este tipo de sectores de gente
muy buena fe. Sin embargo, allí va a ser muy difícil. De otro lado, me parece que nuevamente viene el problema de la desconfianza que hay sobre la tecnociencia. Yo me estoy volviendo cansón con esto, pero me parece que es que la tecnociencia, por ejemplo, fomenta cuestiones que no son racionales. De alguna manera, el consumismo, por ejemplo, de nuestras sociedades está ligado a esa acción de la tecnociencia que busca, por ejemplo, crear productos nuevos continuamente. Hoy es nuevo, dentro de 6 meses hay que tener otro producto nuevo que reemplace al nuevo de ahora, y allí empieza a funcionar aquello que se llama la innovación, ¿cierto? Pero esa innovación está dirigida hacia este tipo de mercancías y eso está en la base del consumismo. Bien, de todas maneras, a mí me parece que estamos inmersos en una cultura de una cierta irracionalidad. No hay que olvidar que Humberto Eco señaló un tipo de aspectos de estos en su artículo o en su ensayo El científico y el mago, cómo la tecnología, por ejemplo, tiene aspectos irracionales muy fuertes y que hay que mirar seriamente, ¿cierto? Como divulgadores científicos y como personas que creemos que el conocimiento es un patrimonio de la humanidad. Entonces allí pues hay que tener acciones. Yo sigo pensando que todo este tipo de cosas que tienen un sentido de formación de ciudadanía, no hay que olvidar que el latinoamericano común, el ciudadano latinoamericano tiene unos 9 años de escolaridad, algo así de esa índole, y entonces eso nos obliga a hacer muchas cosas que permitan de alguna forma generar espacios en donde ese ciudadano de 9 años puede tener contacto con conocimiento socialmente relevante, ¿no? Y esto exige una acción entre diferentes actores muy fuerte y no es nada fácil hacerlo, ¿no? Pero sí hay que hacer. Yo siempre digo que a pesar de que cuando hablo puedo ser pesimista en estas cosas, soy un pesimista activo y siempre estoy tratando de que se hagan cosas, de tratar de mirar estrategias que permitan precisamente que ese ciudadano de 9 años de escolaridad siga en su formación de ciudadano con base en el conocimiento, obviamente. Decirlo es muy fácil, hacerlo es realmente muy complejo. Muy bien, Julián. Muchísimas gracias y adelante con ese pesimismo activo. Pasamos ahora, por favor, a la intervención de Julia. Bueno, creo que es importante hacer más pública, ya lo es, la historia de dónde salió la versión de que las vacunas producían autismo, que es un artículo de un médico que fue comprado por una compañía para hacerlo. Tiene que ver, desde luego, el soborno en esto. Y ese artículo luego fue bajado de la revista, este hombre fue expulsado de la profesión, pero ya había hecho un daño invaluable, ¿no? Y bueno, también es importante que quede claro que este médico pues fue comprado para dar esa versión, o sea, el que seas un científico no necesariamente hace que no puedas hacer algo así, ¿no? Entonces yo creo que esa historia es importante tal vez hacerla más pública, porque sí es el origen de muchos antivacunas de corazón, que lo que no quieren es que sus hijos sean autistas, cuando absolutamente no tiene nada que ver. Ahora, quiero aprovechar esta pregunta para meter un tema que no está específico en las preguntas, pero que es muy importante, y es que el desarrollo de las vacunas contra el COVID ha dado visibilidad a las mujeres en ciencia. Es muy impresionante cómo en todos estos descubrimientos de las vacunas hay mujeres importantísimas detrás. Eso es muy novedoso en la historia de la ciencia de la humanidad. Y a mí me pareció verdaderamente estremecedor cuando esta mujer de Oxford, Sarah Gilbert, la de la AstraZeneca, va a un partido a Wimbledon y el estadio entero se levanta a aplaudirle,
cosa que para una mujer científica, bueno, para un científico ya es raro, ¿no? Ya es raro que un estadio deportivo les aplauda, pero que además sea mujer, es una cosa, tú le ves la cara a la doctora y tiene una cara de sorpresa porque está tan acostumbrada a que no valoren muchas veces lo que hace. Entonces, creo que en el tema de igualdad de mujeres en ciencia, esta pandemia ha sido muy, muy importante. Y como un tema puntual a mencionar, es que las muñecas Barbie, que tanto hemos criticado porque dan esta imagen, ¿no?, de que las niñas tienen que ser princesas, sacaron una muñeca de las mujeres que han hecho las vacunas, de enfermeras, de médicas, que tienen dos cualidades importantes. Uno, son científicas, y dos, no son adolescentes ni jovencísimas. Son mujeres maduras que han trabajado toda su vida en ciencia. Entonces, revalora la profesión de la mujer en ciencia, lo que ha pasado con la pandemia, y revalora el peso de una carrera que obviamente requiere muchos años de dedicación. Entonces, bueno, perdóname, Miguel, que meta a las mujeres en ciencia, pero me parece que la pandemia ha tenido como consecuencia positiva esta participación muy activa de las mujeres. Bueno, y cuidando enfermos, porque en realidad hay más médicas y desde luego muchísimas más enfermeras que hombres, ¿no? Entonces, también ahí la pandemia ha estado mucho descansando sobre la capacidad de las mujeres y también en las familias sobre esta carga de servicio que siempre tenemos las mujeres. Entonces, la pandemia ha revalorizado ante la humanidad la importancia de la participación femenina. Oh, muy bien. No tienes que disculparte, Julia. Un excelente punto que creo que valía la pena que se incluyera. Gracias y cerramos ahora la ronda con Diego, por favor. Sí, también para ser breve. Yo decía hace un rato que estamos frente a un experimento absoluto. Diego, se te cerró el micrófono. Voy de nuevo. Decía hace un rato que estábamos frente a un experimento sin precedentes en la humanidad, en ciencia y en comunicación de la ciencia. Y las vacunas son claramente el epitope, el ejemplo más claro de esto. Jamás en la historia ha habido un desarrollo de vacunas en un año, jamás. Y esto la gente lo siente como algo extraordinario y obviamente dudoso, porque separan el desarrollo de las vacunas en tan poco tiempo de cosas que ya naturalizan. ¿Sí? La aparición de un nuevo iPhone cada 6 meses, o la aparición de nuevas tecnologías que aparecen, que tienen un montón de investigación detrás, pero eso ya está naturalizado. Las vacunas no. Las vacunas no estaban naturalizadas. Incluir una nueva vacuna en un calendario tarda mucho. Desarrollarla y después incluirla en un calendario de salud pública. Por tanto, la gente, con cierta razón, generó cierta suspicacia frente a esto. Cuando una mamá va y le dice al pediatra, yo no quiero vacunar a mi hijo porque leí en algún lado o me dijo el cuñado de mi hermano, del primo, que o causa autismo o lo que fuera, de nuevo, ¿qué hacemos? Vamos y le decimos, no, las investigaciones dicen otra cosa. ¿Y qué me importan las investigaciones si tengo un ejemplo al cual le creo? Por tanto, ahí de nuevo hay una cuestión de estrategia y de táctica. Y lo último de esto, que me parece también es fascinante, ¿de dónde se informa la gente? Este experimento que hemos tenido realmente ha sido maravilloso. Han aparecido una cantidad de papers de comunicación de la ciencia. Hay un número especial de PNAS, de la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un número especial de la Escuela de Gobierno de Harvard, dedicado a comunicación científica en tiempos de pandemia, e innumerables otros trabajos, muchos, debo decir, con firmas de gente de Red Pop también. ¿Y qué dicen estos trabajos? Dime cómo te informas y te diré cómo vas a responder a la vacuna. Con un gran parteaguas, informarse por medios tradicionales versus informarse por redes sociales. Estoy exagerando, por supuesto, por ahí contraejemplos, pero la gente se informa por redes sociales, tiende a ser más renuente al uso de las vacunas e incluso al uso de recomendaciones básicas como el distanciamiento físico. En cambio, quienes se alimentan de medios tradicionales, que en general tienen más tiempo, más espacio para dedicarle a una noticia, tienden a cooperar un poco más con las pocas cosas que sabemos que podemos usar para hacer frente a una pandemia. Distanciamiento, vacuna, barbijo, tapabocas y no mucho más, ¿sí? Con lo cual me parece ahí tenemos mucho que aprender, científicos y comunicadores, sobre cómo y dónde, por qué medios comunicar. Nos fascinamos con las redes sociales porque son rapidísimas, llegan a todos lados,
Sí, pero digamos, también las mentiras llegan a todos lados mucho más rápido. Con lo cual, el aprendizaje que hemos tenido es enorme y creo que va a durar muchos años tratar de entenderlo. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Y pues sí, nos pintas el panorama para los desafíos de los próximos años en la comunicación de la ciencia. Hasta ahora en nuestro webinar nos hemos centrado principalmente en el tema de la pandemia, pero estamos ante otra crisis que también merece la pena ser discutida. Y así en esta pregunta queremos abordar que la guerra es un fenómeno tan viejo como la humanidad misma, presente a lo largo de toda la historia, pero es a partir del siglo XX cuando los avances científicos se vuelven cada vez más presentes en el armamento. La amenaza de una guerra nuclear marcó a varias generaciones y sigue teniendo efectos en la actualidad, y el desarrollo de armas biológicas hizo que recientemente muchos cuestionaran el origen mismo de la COVID-19. ¿Cuál sería una actitud deseable de la comunidad científica para recuperar la confianza de la sociedad ante estos hechos? ¿Y cómo puede ayudar en esto la comunicación de la ciencia? Abrimos ahora con Julia, sigue Diego y cerraría Julia, por favor. Bueno, hace unos 15 o tal vez un poquito más años, mis hijos vivieron por motivos de trabajo en Japón y los fuimos a visitar y visitamos Hiroshima. Y fuimos al museo de Hiroshima y llegamos a la conclusión de que si quieres volver a alguien pacifista, lo tienes que llevar al museo de Hiroshima. Es algo verdaderamente sobrecogedor. Antes de entrar está lleno de espacios donde han colocado estas grullas de papel que vienen de una historia muy triste de una niña japonesa que tuvo leucemia como consecuencia de la bomba y de la bomba atómica que cayó en Hiroshima, y ella pensaba que si hacía 1000 grullas de papel, que son estos pajaritos como un poco como cigüeñas, sanaría. Y murió antes de que pudiera hacer estas 1000 grullas. Y cada año, escuelas de todo el mundo mandan grullas de papel a Hiroshima. Y están llenos de espacios donde colocan las grullas de papel que hacen los niñitos del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca como científicos? Claro que nos toca luchar por la paz, por supuesto, no hay absolutamente ninguna duda. Nos toca defender la paz, nos toca criticar las armas, nos toca explicar las armas y, por supuesto, criticar, ¿no? Tenemos la esperanza de que cuando todo el mundo entienda lo que hace una arma nuclear, todo el mundo está en contra de lanzar una arma nuclear, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema muy, muy sensible en el que tenemos que participar y no nos podemos mantener indiferentes, ¿no? Yo creo que ahí Red Pop sí podría hacer una labor en esa dirección. Hace muy poco estuvimos en una conversación muy interesante, Diego no me dejará mentir, con PCST sobre si había que manifestarse contra la invasión de Ucrania. Y por supuesto que nos tenemos que manifestar contra la invasión de Ucrania y por supuesto que tenemos que apoyar al pueblo ucraniano, no solamente al pueblo ucraniano, a todos los pueblos que son maltratados por la violencia y por la guerra, ¿no? Entonces sí es un tema fundamental que sin duda debemos de enfrentar y trabajar en él, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí, pero creo que es importante que salga en esta conversación y creo que es un tema que sí debemos de considerar fundamental en nuestro trabajo de comunicación. Excelente, muchas gracias, Julia. Adelante, Diego, por favor. Como dice la canción de León Gieco, ¿sí? Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la esperanza, toda la pobre esperanza de la gente, eso es la guerra, pero tiene efectos secundarios, ¿sí? Como todo. Todo depende de la dosis. La guerra es cuestionable, hay que criticarla. La verdad es que podemos hablar bien de la humanidad en el sentido de, como dice un libro polémico de Steven Pinker, estamos en el momento más pacífico de la historia de la humanidad. En este momento estamos muy preocupados con una guerra muy concreta, pero en general estamos en un momento realmente muy pacífico. ¿Pero a qué me refiero con efectos secundarios? Si uno traza una curva de avances tecnológicos a lo largo de la historia, no es una curva monotónica, no es que van avanzando, ¿sí? Tiene picos, cada tanto tiene picos y algunos picos son muy altos. Muchos de esos picos coinciden con las grandes guerras. Y acá contradigo un poquitito a Miguel porque me voy mucho más atrás del siglo XX. ¿Sí? Inventos absolutamente increíbles
que han salido de las guerras, de ciencia y de tecnología. Eso después ha sido aprovechado por los estados y por las compañías de maneras muy diversas. DARPA, ¿sí?, la Oficina de Investigación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es uno de los lugares de investigación con mayor financiamiento y con mayor capacidad de innovación. Inventó Internet, sin ir más lejos, ¿sí?, que se llamaba ARPANET en un comienzo. Y eso me parece fascinante poder contarlo. No habla muy bien de nosotros, ¿sí?, que los picos de tecnología coincidan con las guerras, o muchos coincidan con las guerras. Pero en todo caso, ¿qué podemos sacar en positivo? ¿Qué podemos aprovechar de un fenómeno bélico absolutamente cuestionable y criticable, con el cual, nada, se inventan nuevos medicamentos, ¿sí?, nuevas formas de comunicación, nuevas tecnologías que después se extrapolan a otros lugares? Y acá me parece que la comunicación de la ciencia es fundamental, ¿sí?, sin ensalzar la guerra de ninguna manera, pero entender un poco qué otras consecuencias tiene la guerra sobre el ingenio humano y sobre cosas que llegan a nuestra vida de todos los días, entre otras Internet, sin ir más lejos. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Y cerramos ahora la ronda con Julián. Adelante. Bueno, lo que plantea Diego es problemático en el sentido de mirar el qué hacer, ¿cierto? Obviamente, completamente de acuerdo cuando uno mira ese crecimiento tecnológico, la curva, tiene todos los picos normalmente de procesos de guerra, y si uno va hacia atrás, pues mira también cómo, por ejemplo, el famoso telescopio de Galileo también era utilizado militarmente en las armadas, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, yo sí también estoy con Julia cuando dice, no, tenemos que luchar por la paz. La paz es algo fundamental que está en la base, digamos, de los valores en que nos hemos formado, académicos, del bienestar de la humanidad, ontológicos, todo este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que también en este momento que estamos viviendo en la globalización, tenemos algo que uno podría llamar Juego de Tronos, ¿cierto? Son diversos imperios que de alguna manera se muestran los dientes, y que países como Ucrania, como nosotros, pues llevamos del bulto. Nosotros somos los que vamos a padecer esa gran tragedia, y lo de Ucrania es una tragedia terrible, ¿cierto? Y está inmersa en esa cuestión de Juego de Tronos entre imperios, oposiciones imperiales como los gringos, los rusos, los chinos, etcétera, ¿no? Y es un problema gravísimo allí. Y obviamente la responsabilidad ética sobre muchas cosas que caben en el científico, pues en ese sentido hay que obrar, hay que obrar, hay que obrar, hay que obrar. Igualmente pasa con la carrera, digamos, espacial. También se puede ver cómo en la carrera espacial ha salido muchos inventos y cosas que después tienen aplicación para todo mundo. Hablando un poco de lo que decía Diego. Otra cosa tecnológica, una fuente tecnológica muy importante es la Fórmula 1, ¿no? Increíble. La Fórmula 1 produce en mil cosas que después se comercializan, etcétera. Pero yo pienso que en este momento, en el aquí, en el ahora, en la paz, y en la lucha por la paz, denunciar todas estas cosas abominables que están pasando en Ucrania, no solamente como un problema de solidaridad, sino porque también estamos con un problema grave que creo que es materia de la siguiente palabra, de la siguiente pregunta de alguna forma, y es que todos vivimos en la misma casa. Nosotros no podemos explotar nuestra casa simplemente porque hay unos intereses, digamos, de globalización en cierto sentido, que están acabando con todo, ¿cierto? Me parece que allí tenemos que también tomar como marco precisamente que el planeta Tierra es la casa de todos y que tenemos una responsabilidad como científicos y como divulgadores de la ciencia sobre ese planeta, y en donde las guerras son una abominación terrible que permite precisamente que ese planeta sea inhabitable para la gran mayoría de nosotros.
Muchísimas gracias, Julián. Y como bien dices, me pones la mesa para la pregunta final. La invasión de Rusia a Ucrania no solo ha reactivado las preocupaciones sobre un conflicto global, además encendió los focos rojos sobre una potencial catástrofe nuclear. Los ataques en las inmediaciones de la planta de Zaporilla, la más grande en Europa, generaron alarma en gran parte de ese continente. Pareciera que en momentos así vuelve a nosotros la idea de Oppenheimer cuando cita el pasaje del Bhagavad Gita, texto sagrado hindú, cuando Vishnu trata de persuadir al príncipe de que debe cumplir su obligación y para impresionarlo y quizá desentenderlo un poco de la responsabilidad, toma su forma de muchos brazos y le dice, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. ¿Pueden los científicos desentenderse de la responsabilidad derivada de sus aportes? Tal como se planteaba en los términos de una misión que se tenía que cumplir. Debemos buscar construir espacios de discusión ética de la ciencia con la sociedad. Adelante, empezamos con Diego, sigue Julián y cerraría Julia, por favor. La respuesta corta es no y sí. Pero para ampliarla un poquitito, es muy curioso, esa frase de Oppenheimer de Vishnu, es la que utilizamos un grupo de científicos que acabamos de publicar un artículo científico, una revista de investigación en sueño, nada menos, justamente científicos contra la guerra, y aprovechar esa frase de me he convertido en el destructor de mundos, como que la ciencia se ha convertido en la destructora de mundos. Creo que los científicos de ninguna manera podemos estar ajenos a este tipo de cuestiones, pero mucho más en general. Y noto un cambio, acá soy moderadamente optimista, ¿sí? Noto un cambio, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de intentar siempre estar buscando el impacto de sus investigaciones. Mi generación creo que es bisagra. ¿Sí? Para mi generación buscar impacto, irse hacia la sociedad, hacia aplicaciones, era una mala palabra. ¿Sí? En este momento afortunadamente no lo es. Claro, tenemos el vaso medio vacío, la parte oscura, que es cuando esas aplicaciones son en desmedro del progreso y el bienestar de la humanidad, una guerra, por ejemplo. Con lo cual, la primera pregunta es no podemos estar ajenos. La segunda pregunta es obviamente sí. Creo que todavía no hemos madurado la herramienta para hacerlo. ¿Qué es una discusión sobre la ética de la ciencia? ¿Es un ágora griego, donde las distintas personas tengan su representatividad y voten a propósito de investigaciones? ¿Es un lugar más cerrado entre científicos y tomadores de decisión? Creo que estamos lejos. Hacemos actividades, en todos nuestros países hacemos actividades a propósito de la ética de la ciencia. Creo que no tienen consecuencia. Creo que no hemos encontrado, salvo lo obvio, salvo hacer comisiones de ética que aprueben un proyecto de investigación, por supuesto, pero no hemos encontrado una manera aún democrática y efectiva de evaluar las consecuencias éticas de la investigación científica. Y me parece que la comunicación de la ciencia, la red POP, entre otras, tiene esa responsabilidad. Buscar cuáles son esos foros, cuáles son esas estrategias, esos mecanismos para tomar decisiones consensuadas, basadas en evidencia y aplicables a la realidad y a la toma de decisiones. Muchas gracias, Diego. Pues nos empiezas a dejar tarea no solo al comité, sino a toda la red POP para buscar este tipo de espacios y mecanismos. Adelante, Julián. Sí, yo estoy de acuerdo con Diego. Es muy complicado cuando uno mira la eficacia sobre el problema de la ética. No hemos avanzado mucho allí. Por supuesto, nosotros tenemos unos valores éticos que nos hacen responsables de nuestros actos y de lo que vamos a comunicar, etcétera, ¿cierto? Pero eso es interiorizado en nosotros. ¿Cómo llevar esa interiorización, esos valores, digamos, de una comunidad científica al grueso del público? Y entonces allí sucede algo que yo a veces tengo problemas, esa dicotomía sociedad-ciencia, porque el científico está involucrado, está inmerso en una sociedad determinada con unos valores genéricos que permiten la vida en esa comunidad, etcétera, 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 ¿cierto? A mí me parece que tenemos que, dentro de esa idea del patrimonio del conocimiento como patrimonio de la humanidad, tenemos que tejer una red entre diferentes agentes, sectores, actores, academia, Estado, empresa, sociedad civil,
de tal manera que allí avancemos en ese tejer de cómo apreciar ese conocimiento, dentro del cual está también los valores éticos de responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero es difícil, eso no es fácil, eso decirlo es facilísimo, hacerlo es muy complejo. Por otro lado, hay que decir que si es un científico que está en la tecnociencia y ha abrazado esos valores de la rentabilidad y la eficacia económica, pues a ellos este tipo de problemas son tonterías, ¿cierto? Pero aquellos que hemos sido formados en otro tipo de valores, pues no, es muy importante hacer el esfuerzo, buscar espacios donde, y construir esos espacios en donde esa ética sea un valor que empieza a relacionarnos a muchos. Yo pienso que la red POP ha sido un paradigma en cierto sentido. Cuando se inicia la red POP no nos conocíamos prácticamente nadie, ¿cierto? Ahora conocemos a muchos, es muy rico ver los nombres que están en la pantalla. Entonces uno ve a Nelsa, ve a Elaine, ve a Sara, ve a muchos, ve a Sigrid, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto antes no se daba. Y entonces esas comunidades que se han ido fortaleciendo, me parece a mí que son comunidades que en su accionar también van creando valores éticos que hay que corresponsabilizarlos en el accionar, digamos, con otros actores. Pero ahí tenemos un problema que señaló Diego claramente. En eso no hemos sido para nada eficaces, ¿no? Ahora, estamos inmersos también en una cultura donde todo es relativo. Los valores se relativizaron así. A mí me aprovecha o no eso, y entonces es bueno. Si no es bueno, es un valor que no me importa. Yo vuelvo e insisto, estamos inmersos en unas culturas donde la tecnociencia ha creado unos valores que a mi manera de ver, algunos son terribles. Pues nos dejas ahí una reflexión importante, Julián, muchas gracias. Cerramos la ronda con Julia, por favor. Bueno, muy rápidamente comentarle con lo que dijo Julián. Efectivamente, en la red POP no solamente nos conocemos, sino que nos hemos hecho amigos. Y la amistad es muy importante porque te hace ser más justo. En realidad eres mucho más justo con tus amigos y con la gente que conoces. Pero es muy cierto, es un placer estar con todos ustedes. Quiero decirles que el artículo de Diego Golombek con sus amigos, con sus colegas, es crucial. Yo realmente se lo recomiendo mucho. Tal vez podríamos compartirlo con la red. Y también menciona algo el artículo que tú no mencionas, pero que es muy importante, que es la importancia de las decisiones de los gobiernos, porque finalmente no son los científicos los que deciden invadir un país, ¿no? Entonces, de alguna manera, la comunidad científica merece tener gobiernos que los escuchen y en donde se pueda participar. ¿Estás de acuerdo, Diego, que es uno de los temas de tu artículo y es muy importante? Y otra cosa que es muy importante es que si bien Internet en su forma básica fue inventado efectivamente por el ejército, en su forma como lo usamos fue desarrollado por el CERN. Y de hecho en el CERN te muestran cómo un gran proyecto científico, el supercolisionador de hadrones, tiene un beneficio para la sociedad porque ellos se dieron cuenta que era una herramienta que serviría para comunicar la ciencia, los resultados, y ese es el Internet que usamos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, es cierto que la guerra genera cierto tipo de aplicaciones, pero es la paz la que las vuelve realmente útiles y aplicables, ¿no? O por lo menos cercanas a nosotros. A mí me gustaría tocar muy rápidamente un tema que ya mencionó Julián, que es el tema del proyecto Manhattan. Este año se cumplen los 100 años de que Niels Bohr recibió el premio Nobel. Y estuve en una reunión hablando sobre esto, sobre este gran científico súper popular entre los físicos. En realidad los físicos queremos mucho a Niels Bohr. Y está esta historia de que Heisenberg se reunió con él en una reunión secreta y todo eso está especulado en una obra de teatro que se llama Copenhague. Pero la base del asunto es hasta qué punto un científico puede tomar la decisión de no desarrollar una tecnología
porque hay un dictador que la va a utilizar. ¿Hasta qué punto es libre de hacer eso? Entonces, bueno, lo dejo sobre la mesa porque los científicos son obviamente seres humanos presionables, seres humanos con posicionamientos. Entonces, ¿cómo meter la parte de personal en un proyecto que es de un país como fue, de un país, de todo un grupo de países como fue el proyecto Manhattan? Y bueno, yo ahí lo dejaría para que podamos platicar con todos. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Ya Diego nos hizo favor de poner en el chat el link del artículo que está mencionando. Ahorita me doy yo a la tarea de ponerlo también en Facebook para que la gente que nos está siguiendo en vivo pueda también descargarlo. Les pediría ya para meternos a la sesión de preguntas, porque ya están pidiendo la palabra, pero solamente un breve mensaje de cierre. Iríamos primero con Julián, luego Julia y Diego, y ya a partir de ahí procederíamos a las preguntas con el público que nos acompaña en Zoom. ¿Yo? Bueno, simplemente insistir en que debemos actuar, ¿no? En que en este momento la paz es fundamental. No solamente la paz mundial, hablando de mi país, nosotros tenemos una situación desastrosa, ¿cierto? Y hay que luchar por la paz, hay que fortalecer los procedimientos que nos llevan a consensos de paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, mirando solamente la red POP, esa estrechez de lazos entre gente que va desde el norte de México, porque allá arriba en California, Baja California, hasta la Patagonia, tenemos amigos y amigas que han posibilitado esto que es hoy la red POP y este webinar, ¿no? Esto es también producto de una acción de muchas personas a lo largo ya de tantos años, ¿no? Y ese construir comunidad que era impensable hace 40 años ha sido muy importante en Latinoamérica, ¿no? En todo sentido. Entonces yo pienso que es muy valioso estas reuniones que está impulsando en este momento la red POP, porque permite intercambio de opiniones, permite que allí florezcan acciones conjuntas, ¿cierto?, entre nuestros países, etcétera. Y eso va a ser importante como un empujón en estos momentos en que es necesario que la divulgación y la comunicación de la ciencia, la apropiación ciudadana del conocimiento, etcétera, es muy positiva, ¿cierto? Nosotros vivimos una ventana que se abre a la racionalidad y que curiosamente se abre también a la pseudocientífico, etcétera, ¿no? Es bien curioso. La pandemia dio lugar a todo este tipo de cosas, ¿no? A valorar la ciencia, como decía Julia con el caso de la científica inglesa de Oxford. Oxford libera los conocimientos sobre la vacuna porque es una universidad, ¿no? Allí tiene esa connotación muy, muy importante. Pero bueno, hay que actuar, y hay que seguir actuando y hay que seguir trabajando en red, uniéndonos, haciendo cosas conjuntas, ¿no? Que ha sido el propósito de nuestra red. Excelente, Julián. Muchísimas gracias. Avanzamos con Julia, por favor. No, bueno, yo sí voy a ser extremadamente breve. Yo agradezco muchísimo esta invitación. Ha sido un enorme placer para mí hablar con mis queridos amigos Julián y Diego. Y solamente voy a terminar con una frase que no es mía, sino que es de un pensador muy importante italiano, Gramsci, cuando estaba en la cárcel, lo había metido ahí Mussolini, dijo lo siguiente, que creo que tiene que ser una bandera muy importante. Dijo: frente al pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la voluntad. Y lo que tenemos todos nosotros, comunicadores de la ciencia, es que tenemos la voluntad de ser optimistas y de sacar adelante nuestras sociedades, nuestros países. Y bueno, pues en eso estamos todos unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julia. Pasamos ahora con Diego, si eres tan amable.
Creo que tenemos dos desafíos paralelos, muy similares, pero obviamente con derroteros diferentes. En esta pandemia, en estos tiempos de crisis, se ha dado algo muy extraño, ¿no? Que científicos y científicas están siendo consultados, están siendo consultadas, están en las noticias, se los escucha, hacen un esfuerzo por explicar de una manera adecuada para el gran público, y corremos el gran riesgo de que eso sea temporario. ¿Sí? De que afortunadamente la pandemia se acabe por fin y con ello se acabe la posición de la ciencia que ha logrado conseguir en nada en estos 2 años. Lo mismo me gustaría decir a propósito de la comunicación de la ciencia. Ha sucedido un fenómeno, nosotros reclamamos hace mucho, ha sucedido muy poquito, pero un poquito ha sucedido, que sean comunicadores de la ciencia, incluyendo periodistas científicos y periodistas científicas, quienes son la palabra más autorizada para comunicar qué está sucediendo en pandemia, vacunas, etc. ¿Sí? El riesgo es enorme de que eso sea pandemia dependiente, ¿sí? De que esto se acabe y nuevamente las noticias de ciencia, la comunicación de las ciencias, pase a estar a cargo de gente que no está preparada al respecto. ¿Sí? Por lo tanto, en los dos caminos, ¿sí? En el lugar que ha ocupado la ciencia, el lugar que ha ocupado la comunicación pública de la ciencia, necesitamos pensar en el día después. ¿Cómo hacemos para asegurar que esto tan incipiente, tan pequeñito y que tanto trabajo nos ha costado, se mantenga y vaya creciendo? Hay responsabilidades institucionales, Red POPs o Medicit, redes PCST, etc. Hay responsabilidades individuales, ¿sí? de pelear lo poco que hemos conseguido, esas primeras planas, esas posibilidades de hacer entrevistas un poco más largas, esas posibilidades de dar datos, de dar evidencia, pero nada, el riesgo es muy grande, ya hemos pasado por acá, ¿sí? Cada vez que aparece un fenómeno realmente de interés popular a partir de la ciencia, de pronto estamos en el candelero, y después se apaga completamente. Después esa llama se apaga y volvemos a las noticias de siempre o a las noticias de ciencia contadas como siempre. Creo que tenemos que adelantarnos, ¿sí? Y pensar estrategias muy fuertes desde las instituciones y desde los lugares personales que ocupa cada uno para que el día después siga estando la ciencia y siga estando la comunicación de la ciencia en el lugar que se merece. Magnífico, Diego, pues nos dejas la oportunidad derivada de esta crisis para que se mantenga en el lugar que merece la comunicación de la ciencia. Pasamos ahora pues a las preguntas. Alejandra Casanova desde hace rato quiere intervenir. Qué gusto que ya tenemos ese primer aporte. Adelante, Alejandra, si eres tan amable. Sí, básicamente quiero hacer un comentario de lo que decía Diego sobre las nuevas generaciones que sí buscan impacto. Todavía nos acaban de compartir el link de Springer donde comenta esto de científicos contra la guerra, ¿no? Pero ¿qué indicadores y qué código de ética son los que creen que se deben generar para ello? Por ejemplo, Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, que para mí es más importante que Internet, claro, porque el software me parece más interesante. Él con SolidInRub está buscando generar estos mecanismos mediante la tecnología para compartir la ciencia, para generar una red que pueda generar estos códigos de ética científica que creo que son muy importantes. Y bueno, aprovecho a lo que dijo Julián. Hoy me salió en Quotely una cita bien interesante de Amalia Eckhart que dice: la forma más efectiva de actuar es actuar. Es todo, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Adelante, no sé si quiere abrir Diego con la respuesta y si después quieren participar Julián y Julia. Claro, por supuesto que sí. Me parece que es necesario lo que decía antes. Todavía no tenemos bien aceitado el mecanismo de controles éticos de la investigación científica y tecnológica. Acá desacuerdo un poquitito con Julián con respecto a lo que él llamaba tecnociencia. Es cierto que el objetivo de una corporación es hacer dinero, sí, por supuesto, pero tenemos afortunadamente ejemplos de que también desde las tecnociencias o de investigadores que dan el mal paso y hacen un emprendimiento o una startup o lo que fuera, consideran algunos aspectos éticos. No es en todos los casos, por supuesto, y tendría de serlo. Pero ¿cuál es exactamente ese foro de la ética?
No lo sabemos, insisto, tenemos algo muy bien aceitado, comités de éticas para la investigación. Si yo hago un trabajo de investigación en mi universidad, o es financiado por el gobierno, lo que fuera, lo tengo que pasar por un comité de ética. ¿Sí? Bueno, pero eso me lleva a valorar éticamente una línea de investigación y sus consecuencias. No, no, es algo distinto. Y salvo contadas ocasiones en las cuales algún proyecto tuvo un tratamiento legislativo, dada la importancia que tenía, por ejemplo, el impacto ambiental de grandes obras, la energía nuclear, energías renovables, etc., no tenemos ese mecanismo. Y no es que no lo tengamos en Latinoamérica, ¿sí? En general no lo tenemos. En países anglosajones hay muchísima más gimnasia de comunicarse con los legisladores a propósito de temas que nos parece que van a involucrar nuestra vida cotidiana. En América Latina no lo tenemos. ¿Cuántos de ustedes tienen el email o el teléfono de su representante? Posiblemente ninguno. ¿Sí? Posiblemente ninguno, porque América Latina no se mueve así. Bueno, tal vez sea un comienzo, copiar cosas que funcionan en otros lados para empezar a exigir tratamientos éticos de cosas que nos involucran a todos. Muy bien, gracias, Diego. Julián. No, no te escuchamos, Julián. Te falta el micro. Bueno, realmente en la tecnociencia confluyen muchos actores, ¿cierto? Administradores, gestores, científicos, etcétera. Y cada uno de esos actores tiene unos valores que corresponden a su accionar en la sociedad, ¿cierto? Lo que quiero decir con eso es que a veces esos valores pueden entrar en choque, pero los valores corporativos son los que finalmente allí se imponen, ¿no? Obviamente hay científicos que por alguna razón salen de esto y hablan públicamente, y ustedes saben que ahí hay un lío porque cuando se trabaja en estos ámbitos, usted tiene un contrato en donde todo lo que se hace allí es allí. Usted no puede hablar de eso públicamente, ese conocimiento tampoco es suyo, etcétera, ¿no? Me refiero a eso, a ese tipo de cuestiones, pero bueno, volviendo a hablar, yo sí soy mucho de la frase que se dijo, lo mejor es actuar. Actuando abrimos caminos, actuando nos relacionamos, actuando podemos finalmente entonar una canción juntos, que es una canción evidentemente de paz, evidentemente de bienestar, etcétera, ¿no? A veces uno está un poco imbuido de un altruismo. Yo soy formado en los años 60 en ese altruismo de esa época, entonces me salen esas cosas en estas discusiones, pero es eso, ¿cierto? Yo sí pienso que el actuar es el que teje cosas. Perfecto, Julián, muchas gracias. Julia, adelante, por favor. No tenemos efectivamente un documento completamente establecido respecto a la ética de la ciencia y la tecnología, pero yo sí quiero llamar la atención a un documento que firmó toda Latinoamérica, firmó todo el mundo, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible están todas las ideas que hemos puesto aquí sobre la mesa, buscando justamente la sustentabilidad de la humanidad, ¿no? Y ahora que se acaba la pandemia, Diego, es cierto, pero tenemos el cambio climático que puede ser mucho peor que la pandemia. Entonces, todo lo que hemos echado a andar con la pandemia debe ser aprovechado para combatir el cambio climático, porque no sé si hayas visto ese meme que vienen pequeñas olas y la ola del cambio climático es muy superior al coronavirus, ¿no? Es así que va a acabar con la humanidad. Entonces, todo lo que hemos aprendido lo podemos poner de manifiesto de inmediato y sí, un llamamiento a los ODS, porque los ODS pues los tenemos todos que cumplir y Latinoamérica firmó. Y bueno, esperemos que los cumpla o que los busque por lo menos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Sigrid, por favor. Buenos días a todos, un gusto saludarlos, verlos, me encanta escucharlos y darles las gracias además por todas las reflexiones que nos están dejando.
Yo lo que escucho y entiendo de esta conversación es que estamos en un momento en donde hay un llamado a mayor complejidad en relación al trabajo que estamos haciendo desde la comunicación pública de la ciencia. Particularmente me resuena el planteamiento que hace Diego en relación a comunicar la naturaleza de la ciencia, porque siento que todavía venimos de una tradición que hace mucho énfasis en los hechos y en los datos y digamos también un poco en el discurso de seducir frente a esa, digamos, belleza y a los grandes logros de la ciencia, que pues sin duda es algo muy importante, pero hemos perdido de vista esa necesidad de hablar sobre los procesos, sobre las cuestiones éticas que aquí se han puesto sobre la mesa, que son fundamentales, y a la formación de unas ciudadanías que tengan un pensamiento más crítico en relación con esos temas y justamente también hacer algo de veeduría frente al rol de la ciencia en la sociedad, esta relación con las empresas, con el capitalismo y demás, que pues también lo ha traído Julián y lo ha traído Julia en su reflexión sobre la ética. Entonces, mi pregunta va a cuál es el giro que hay que dar en relación, digamos, teniendo este contexto, en relación, digamos, un poco más concreto frente a las estrategias de divulgación científica, que en dónde tendrían que estar esos énfasis, en dónde está, porque esto sin duda es más complejo y es distinto a como estamos, digamos, acostumbrados a desarrollar nuestros productos y nuestras actividades. ¿Qué reflexión han tenido ustedes sobre ese tema y en dónde están, como insistiría, esos énfasis y esos puntos que permitirían tener una comunicación distinta y un poco más en sintonía con las necesidades que tenemos hoy? Muy bien, Julia ya casi se tiene que retirar porque tiene otro compromiso, entonces me gustaría antes de que se vaya nada más que nos dé un pequeño aporte de esta pregunta y ya para que pueda seguir con su otro evento. Un gusto, Sigrid. Bueno, en realidad yo he aprendido mucho de todos ustedes. Yo creo que compartir experiencias ha sido muy valioso y también creo que el camino son las redes, porque uno a uno, pues no somos lo mismo que todos juntos, ¿no? Y es por eso que Red Pop es tan importante. Yo no fui de las fundadoras, Julián sí, y creo que fue una idea verdaderamente brillante. México participó a través del Museo Universum en ese entonces, ¿te acuerdas, Julián? Y Jorge Flores, que de hecho acaba de morir recientemente, pero el hecho es que la red nos hace fuertes. Entonces yo te diría así que yo he aprendido de mis colegas en la red y que la red como red tiene una voz más poderosa, pero también creo que nos ayuda los estudios profesionales. Por ejemplo, este libro que yo les estuve contando, a mí sí me ayudó, en primer lugar me ayudó a ponerme en los pies del que me escucha, porque es muy importante que como comunicador seas realmente tolerante, ¿no? Y empático con tu público, ¿no? Entonces, recurrir a estudios profesionales muy serios sobre esto, escuchar a los colegas y unirnos en redes. Y creo que ese es el camino y desde luego este tipo de conversaciones son muy importantes porque nos aportan, nos dan ideas, nos escuchamos. Entonces, bueno, yo sí quiero terminar porque efectivamente me tengo que ir felicitando a la Red Pop, a la que no solamente quiero mucho, sino admiro profundamente. Muchísimas gracias, Julia. Y ahora sí, no sé si Diego o Julián quieran responder también. Adelante, Diego. Julián. No, estoy de acuerdo con Sigrid, me parece, es una muy buena intervención a propósito de todo lo que veníamos discutiendo, así que no tengo nada que agregar. Muy bien, gracias. No, yo simplemente darle un abrazote a Julia, que hacía rato no nos topábamos en el mundo virtual. No, simplemente reiterar lo de Julia, solos no hacemos nada. Este es un problema de tejer redes, y no solamente redes entre los comunicadores, sino redes, como yo decía, solos no hacemos nada tampoco, como comunicadores no hacemos nada. Debemos nosotros tejer redes con otras comunidades que tienen que ver con el Estado, con las empresas, con las academias, ¿cierto? Con la sociedad civil. En fin, yo insisto en que ese tejer redes
es una manera en que de alguna forma logramos superar ese reto enorme del ciudadano latinoamericano de 9 años de escolaridad, que eso es terrible. Eso son exclusiones económicas, culturales, sociales enormes. Y ahí tenemos un reto en Latinoamérica, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Julián. Y para cerrar nuestro evento, le pido por favor su intervención a Silvia Singer. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo simplemente quiero hacer una muy breve reflexión siguiendo la línea de pensamiento básicamente de Sigrid y desde luego de Julia. Creo que tenemos como comunicadores de la ciencia un problema muy grave y es el seguir pensando que sabemos cómo hacerlo. Claro que tenemos experiencia, claro que la usaremos, pero no podemos abandonar la búsqueda del cómo, porque la sociedad cambia, los oídos a los que estamos hablando cambian sus necesidades, cambian incluso sus formas de aprender, cambian los estímulos a los que están sujetos. Creo que los formatos de comunicación son fundamentales. Déjenme comentarles una experiencia rapidísima. En el MIDE, desde que inició la pandemia y en cuanto pudimos abrir las instalaciones, teníamos ya una exhibición temporal sobre COVID y como hacemos nosotros la divulgación de la ciencia siempre en un contexto social y de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Bueno, yo les puedo decir que esa exhibición tuvo mucho éxito. Continuamos y tenemos ahora una exhibición que es una narrativa fotográfica del fotógrafo joven en México que tiene más seguidores en las redes sociales. Es un hombre, Santiago Arau, que tiene un punch en la sociedad enorme. Trabajamos con él y tenemos alrededor de 70 fotografías que son una narrativa de lo que fue la pandemia y el encierro. Es una narrativa del año 2020. Y no hemos tenido el éxito esperado. ¿Qué es lo que está pasando? La exhibición está puesta como nunca. Hay tecnología de por medio, no nada más fotografía. Se puede escuchar a él narrando. Hay concursos de poesía en torno a las fotografías. Hay la cuestión científica detrás. Están las expresiones de los gentes que estaban participando. La exposición es un homenaje al cuerpo médico, a las mujeres, a las enfermeras. Pero hemos descubierto, y esto no es nuevo, que la forma en la que nos comunicamos tiene saturado al público. Los jóvenes, la gente ya no quiere saber más de malas noticias, lo cual no implica que dejemos de hablar de ello, lo cual implica que tenemos que hablar de una manera distinta. Y este es para mí un tema muy fuerte cuando hablamos de desarrollo sostenible y cuando hablamos de los 17 Objetivos del Desarrollo, porque están ahí, más graves que nunca, pero si los seguimos comunicando como los hemos venido comunicando, hay una suerte de sordera que estamos provocando nosotros mismos. Entonces creo que deberíamos de recapacitar sobre esto. Creo que la investigación de los públicos debe continuarse siempre porque ellos somos un ente vivo que vamos cambiando y creo que el enfoque de desarrollar el pensamiento crítico debe de ser el enfoque central de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Adelante, Diego, Julián, no sé quién quiera aportar primero con respecto a esta reflexión. Me parece excelente lo que dice Silvia. Efectivamente, los públicos cambian y nosotros no cambiamos en la medida, con la velocidad que debemos. Unos años más tarde llegamos, pero cuando llegamos me parece que la gente está en otra cosa. El ejemplo que trajeron tanto Julia como Silvia de los ODS es extraordinario. Los ODS son puntos de acuerdo inéditos en la humanidad, de alguna manera, y no están bien comunicados, son aburridos para comunicar. Si no estamos contándolos de una manera que la gente entienda que les toca a ellos mismos. No es un acuerdo de una cena en Bruselas, sino son cosas que influyen en la vida de las personas. Y no lo estamos haciendo adecuadamente, sino lo estamos contando de una manera mucho más dinámica, más amena, rigurosa pero divertida. Así que sí, la verdad es un gran desafío esto que mencionaba Silvia y coincido plenamente.
Sí, sí, yo concuerdo con Diego y con Silvia. Me parece que no estamos haciendo bien las formas en que narramos, que no son simples traducciones. Yo he insistido en que allí entran unos procesos de recontextualización y de mediación muy importantes, y yo pienso que allí hay uno de los retos que tenemos como al comunicar, al hacer la comunicación pública de la ciencia, ¿cierto? No estamos llegando. Y por otro lado, pues hay que volver a insistir en que no estamos llegando porque a veces lo hacemos desde una mirada. Y aquí es algo que debemos estar unidos todos. Esto es de todos. Vuelvo, insisto, el conocimiento es patrimonio de la humanidad y allí debemos actuar todos. Y eso no lo estamos haciendo bien. Y entonces esas formas, como dice Diego, lo insistió en una pregunta también atrás el mismo Diego, esas formas de hablar, esas formas narrativas no están llegando a la gente joven, porque ellos tienen otras formas narrativas distintas, ¿cierto? Y como dice Diego, después llegamos, pero sí, claro, después llegamos, pero es que hay otra gente nueva allí a la cual no estamos llegando, ¿cierto? Entonces, eso supone una continua investigación sobre el problema de la comunicación, de los públicos, de la narrativa usada y de procesos de recontextualización y de mediación que están en el fondo de todo esto. Yo lo dejo así, simplemente aprovechar que estoy aquí para saludar a Silvia, a Nelsa, a muchos amigos y amigas que nos hemos encontrado a lo largo de la red POC de estos años de estar actuando, ¿no? Y tejiendo redes. Perfecto, muchísimas gracias, Julián. Pues con esto prácticamente estaríamos cerrando, celebrando estas felices coincidencias y haciendo énfasis en que desde Red POP se tratará de seguir construyendo más redes, más coincidencias para avanzar juntos. Y como reflexión final, yo diría que personalmente creo que la ciencia se trata mucho más de las preguntas que de las respuestas. Y el aporte que nos da Silvia al final es un gran ejemplo de esto. No tenemos resuelto todo lo que hacemos como comunicadores de la ciencia. Siguen surgiendo nuevas interrogantes, nuevos desafíos para problematizar nuestra labor y seguir avanzando. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos seguiremos encontrando en nuevos eventos de Red POP. Hasta pronto. Ok, hasta la próxima. Chao. Chao, Lourdes.